Muy buenos días, hermanos. Es un gozo saludarles de nuevo en esta hermosa mañana de domingo. Gracias a Dios por la libertad que tenemos de reunirnos en su nombre y de poder escudriñar juntos las Escrituras, aprender juntos, vivir la vida cristiana de una manera en donde no solamente nos vemos constantemente, pero nos edificamos, nos ayudamos, oramos, llevamos las cargas unos de los otros. Es una grandísima bendición, en verdad, lo que es la vida del cristiano, la vida en comunión, la vida en el Espíritu. Continuamos en nuestro estudio a través de Gálatas esta mañana. Vamos a, como solamente les dije la semana pasada que íbamos a hacer un estudio de ya vimos lo que significa andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se mira en la vida real andar en el Espíritu? Entonces vamos a hablar de eso esta mañana. Vamos a hacer un estudio temático más que un estudio expositivo verso por verso. Vamos a hacer un estudio temático donde vamos a ver la vida llena del Espíritu, la vida llena del Espíritu. Y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, rogamos, oh Dios, que nos dé sabiduría esta mañana para que podamos no solamente terminar este estudio correctamente, entenderlo, después aplicarlo a la vida diaria. Señor, porque en verdad reconocemos que los tiempos en que vivimos demandan de que seamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, viviendo la vida cristiana a la manera que tú nos has establecido en tu palabra, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Así que, Padre, por favor, te rogamos que nos enseñes por tu Espíritu, que abras nuestros ojos a tu verdad, nuestro corazón a tu palabra, y después que abras nuestras manos para dar lo que de ti hemos recibido por gracia. Bendito sea, Señor, te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar por diferentes versos en la Biblia, así que les pido paciencia, por favor, y les agradezco que son siempre muy pacientes. Para comenzar, queremos hablar unos versos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Si vamos a mirar la vida llena del Espíritu, entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de una vida que comienza en el Espíritu. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, desde el inicio mismo de la vida de Cristo Jesús, se nos dice esto. Dice, el nacimiento de Cristo Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La vida de Cristo Jesús en cuanto a su humanidad se refiere. La vida de Cristo Jesús en cuanto a su humanidad se refiere, comienza con la poderosísima obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar, en verdad, lo que Gálatas capítulo 5, verso 16 nos dice, andar en el Espíritu. ¿Cómo se mira una vida de una persona que anda en el Espíritu? Eso es lo que vamos a considerar esta mañana. Y vamos a considerar, pues, ni nada más ni nada menos que la vida de Cristo Jesús. Si hay una vida que verdaderamente se vuelve en el modelo de lo que es andar en el Espíritu, obviamente tiene que ser la vida de Cristo Jesús. Comienza la vida en cuanto a su humanidad se refiere, repito, la vida de Cristo Jesús en cuanto a su humanidad. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En cuanto a su naturaleza humana, comienza la vida de Cristo Jesús en el vientre de María por la obra y el poder del Espíritu Santo. Mantengan eso en mente, porque es importante mientras queremos ver la vida en el Espíritu. Ya sabemos entonces comienza por la obra del Espíritu Santo. Ahora, consideramos ciertos pasajes que nos van a dar un panorama más claro de lo que significa vivir en el Espíritu. Y para eso miremos a la persona que verdaderamente es el modelo a imitar cuando se trata de andar en el Espíritu. En el libro de
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hay una oración poderosísima, maravillosamente hermosa, que Jesús hace por todos aquellos que creerían en Él. En el capítulo 17, Él está hablando al Padre, está intercediendo por usted, por mí, por nosotros que somos sus discípulos, por así decirlo, somos nosotros los creyentes, los cristianos. Y nos dice en el capítulo 17 que Él está orando al Padre y le está diciendo: Padre, yo les he dado tu palabra. Y luego dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Luego dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene la parte importante en esta, todo es importante, pero más importante en esta oración. En el capítulo 17, verso 17 dice: como son míos, como tú me los diste, como yo les di tu palabra, como no son del mundo, ahora te pido, Padre, en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Y luego nos dice, para que no haya duda, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es bien interesante. Vamos a mirar la vida en el Espíritu, cómo se mira. Él está orando por santificación. Aquí dice: santifícalos en tu verdad. Y nos dice cuál es el medio por el cual Él nos va a santificar. Y esa es la palabra de Dios. En el verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Yo los he enviado al mundo. Y luego el verso 19: y yo por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué cosa más interesante? Santifícalos en tu verdad. Ok, ya vemos eso. Porque los voy a enviar al mundo. Antes de ser enviados al mundo, los necesito, dice, que sean santificados en tu verdad. Y por ellos, después dice de que han sido santificados, los voy a enviar, y por ellos yo me he santificado a mí mismo. Grandes verdades en verdad en estos versos. Dice que su comisión, la comisión de Cristo Jesús es paralelo nuestra comisión a su comisión. Él vino al mundo, igual nos envía a nosotros al mundo, nos dice. Y por ellos, verso 19, yo me santifico a mí mismo. Viene entonces esto a decirnos que Jesús es el supremo modelo de santificación. Es el ejemplo perfecto de santificación. Él se santificó a sí mismo en todo sentido, nos dice aquí. ¿A qué se refiere? Sabemos ya que Jesús era santo, era perfecto, era inocente, sin mancha. Nunca hizo nada malo, nunca violó ningún mandamiento, nunca violó la voluntad de Dios, nunca violó la palabra de Dios. Santificarse en ese sentido significa simple y sencillamente apartarse del pecado. Y eso es exactamente lo que define la persona de Cristo Jesús. Es sin pecado. Entonces ahora ora por esta gente para que ellos sean como Él. Así como Él se ha santificado a sí mismo, dice, que nosotros, los cristianos, los creyentes, seamos santificados también. Y eso es para que en el proceso lleguemos a ser tan semejantes a Él como es posible. Entonces, santificación es separados del pecado. Pero tiene un propósito más grande aún, no solamente separarnos del pecado. Podríamos separarnos sin nada más a qué mirar, pero no es santificarnos solamente separándonos del pecado, pero separándonos del pecado para obediencia, una obediencia que se lleva a cabo por amor. Porque la esencia de lo que conocemos como santificación es amor hacia Dios en conformidad con su voluntad y su palabra. Eso es santificación. La esencia de la santificación es amor a Dios en conformidad a su voluntad y a su palabra. Yo lo obedezco, hago lo que Él me dice por amor a Él. No para ganarme nada, no. Lo amo tanto que me deleito en hacer su voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me place. Es mi gozo, así dice el salmista. Así que Él se ha santificado a sí mismo en adherencia total a la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Y entonces ahora Él está orando para que nosotros también seamos separados del pecado y adherir nuestras vidas a la verdad. La verdad no es otra más que la bendita palabra de Dios. Adherirnos nosotros por voluntad propia a la verdad de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. Santificación es eso entonces. Obediencia por amor a la voluntad de Dios como se revela en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la escritura, nos revela el carácter santo de Dios. Entonces todas estas cosas envuelven lo que conocemos como santificación. Es en conformidad al carácter de Dios, tal y como fue claramente ejemplificado en la vida de Cristo Jesús. Oh, nuestro Señor, en su perfecto amor por su Padre, en esa perfecta obediencia. Ya sé que está usted pensando y decir, sí, pero Él es perfecto, nosotros no. Bueno, el punto principal aquí es el amor a Dios en obediencia a su voluntad, como se revela en su palabra. Eso es mucho para nosotros. Tal vez usted está pensando, eso es demasiado. No, no es demasiado. Lo voy a llevar a través del Evangelio de Juan y le voy a dar algunos versos aquí que le van a dar tal vez una manera. Porque mire, usted y yo nos encontramos muchas veces fallando, ya como he dicho en estas semanas pasadas. No quiere decir que la carne ha sido completamente eliminada. Es la carne derrotada, sí, pero no ha sido eliminada por completo y va a estar ahí. Pero yo tengo ahora la libertad de decir no a la carne, no a los deseos de la carne, por el Espíritu Santo que vive en mí. Y como he decidido separarme del pecado, por amor a Dios, quiero vivir en la voluntad de Dios como se revela en la palabra de Dios, por amor a Dios. Eso es lo que significa en todo este proceso de santificación, el amor a Dios que nos hace llevar una vida de obediencia a Dios. Les voy a dar unos versos y como les dije, son varios versos, así que por favor sean pacientes, si no los pueden buscar al momento, solamente escríbalos en un papel. Les recomiendo que busque un papel y un lápiz, porque es mucho lo que vamos a estar hablando. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor está en un lugar muy importante, en Samaria, y se va a encontrar hablando con una mujer ahí. Ustedes ya saben eso, una mujer que vino a buscar agua y todas estas cosas, ustedes ya lo saben. Pero entonces dice ahí que la mujer le hace unas preguntas y él también está siendo muy gentil con ella y le está contestando las preguntas porque obviamente él le quiere enseñar a esta mujer que él es el Mesías. Entonces dice que el verso 33, entonces los discípulos decían unos a otros, le preguntó primero que si no iba a comer. Come, en el verso 31 le dijeron, maestro, come. Y él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces le dicen ellos, o se preguntan entre ellos, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y aquí viene lo maravilloso, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es santificación? Bueno, la esencia de la santificación, como estamos hablando, es el amor a Dios que nos hace buscar el cumplir su voluntad como se revela en su palabra, vivir en esa obediencia a su voluntad. Ahora aquí dice mi comida. La comida, obviamente, el alimento es una de las necesidades primordiales, de las más grandes necesidades de la vida. Jesús nos está diciendo que su más grande necesidad en la vida era hacer la voluntad de aquel que lo envió y terminar su obra. Eso es maravilloso. ¿Alguna vez usted ha pensado así? En el capítulo 5, ahora todavía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 17, Jesús está en esta conversación con los judíos y le están ellos cuestionando acerca de unas cosas y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Entonces los judíos aún más se preocupaban para matarle, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, lo que significaba que se estaba haciendo igual a Dios. Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y Él le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. Yo no hago nada de mí mismo. Hago lo que aprendo de mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre. No quiero hacer otra cosa que no sea la voluntad de mi Padre. En su perfecto amor y en su obediencia a Dios, se conforma al carácter de Dios. Esa es su comida, esa es su máxima necesidad, la voluntad de su Padre. Y lo que su Padre hace, Él hace. Y lo que su Padre le dice, Él lo hace. Es ese amor a su Padre que lo lleva a vivir en esa obediencia a su Padre. Maravillosas cosas que en verdad aprendemos de Él. Capítulo 7, esta vez, verso 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo no vengo aquí a buscar mi gloria, vengo aquí a hacer lo que hago y vivir mi vida como la vivo para la gloria del que me envió, en este caso de mi Padre. Yo solamente busco la gloria de mi Padre, que es quien me envió. Capítulo 8 ahora, verso 28. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre, dice Jesús, hago lo que le agrada a mi Padre. Estoy aquí para glorificarlo a Él. Lo que veo a Él que hace, eso es lo que yo hago. Lo que Él me dice, eso es lo que yo hago. Es la mayor necesidad de mi vida, hacer lo que Él me ha enviado a hacer y terminar lo que me envió a hacer. Vuelvo y repito. Santificación, una palabra maravillosa. Y la esencia de esta palabra es el amor hacia Dios en obediencia y conformidad a su perfecta voluntad, tal como se manifiesta en su palabra. Obviamente en estos versos hemos visto que eso quedó claramente evidenciado en la vida de Cristo Jesús, en su vida de obediencia, en su vida de amor hacia su Padre. Con tal motivo el Padre, cuando salió Jesús del agua en el día de su bautizo, el Padre lo vio salir del agua y dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y la manera que está escrito dice, en Él tengo complacencia ahora. Hermosa palabra de Dios acerca de su Hijo. Vuelvo y repito, usted estará diciendo, bueno, sí, ya sabemos, Él puede hacer eso porque Él es Jesús, Él es Dios. Bueno, tenemos que entender lo que la Biblia dice acerca de esto. Cuando Jesús dice que Él ora para que nosotros seamos santificados también, y dice que tal como Él es santificado, que nosotros seamos santificados también. Quiere decir que vivamos en esa relación amorosa con Dios el Padre, en conformidad a su voluntad y en obediencia a su palabra. En otras palabras, dice que sigan mi ejemplo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando hablamos de decir que somos como Cristo, eso es lo que se refiere. De hecho, la palabra cristiano es pequeños Cristos, como Cristo. No que vayamos a ser como Él en su deidad, pero sí que podemos ser como Él en el sentido de nuestra santidad. Que vivamos en esa santidad. Que vivamos en esa relación amorosa con nuestro Padre, en obediencia a su voluntad, de acuerdo a su palabra. ¿Ok? ¿Y cómo es que Jesús entonces hace esto? Bueno, ya sabemos, Él es Dios. No nos confundamos en ese sentido. No lo hizo siendo Dios. ¿Qué? No, todo eso lo hizo siendo hombre. No, claro que sí. ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí vamos a ver por medio de qué Él tenía este poder, qué tipo de poder y cómo es que Él recibe este poder para hacer las cosas que Él hace.
Ya sabemos que cuando viene a este mundo, Él va a elegir por sí mismo no usar su poder, su propia prerrogativa para usar su poder. Él va a dejar por un lado. No que perdió su poder, no perdió su deidad para nada, sino que voluntariamente va a omitir el uso de esas cosas con el propósito de hacerse un siervo, dice la Biblia en Filipenses, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente, haciéndose como un siervo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que podía Él hacer estas cosas de manera perfecta? Creo que la respuesta comienza en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Isaías. Si tienen sus Biblias y pueden abrir rapidito, pueden ir ahí. Isaías capítulo 11. Cada vez que usted y yo nos preguntamos, bueno, es que Dios sabe que yo no puedo. No, claro que Él sabe que no podemos. Pero la cuestión no es que si Dios sabe que no puedo. La cuestión es, ¿Dios sabe que no quiero? Esa es otra cosa. Bueno, cuidado con lo que decimos entonces. En Isaías capítulo 11 hay una maravillosa profecía acerca de el Mesías que habría de venir. Escuchen esto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y aquí está la clave. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y las características de este espíritu de Jehová, dice, de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. ¿Y quién es este vástago? Este retoño que vendrá de la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. ¿Quién era este retoño? Pues no es nadie más que Cristo Jesús, el Mesías. Ahora, Isaías, 700 y tantos años antes de Cristo Jesús, nos dice que cuando el Mesías venga, una característica de su vida es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reposaría sobre de él en su magnitud, en su llenura. Con estas 7 características que hacen lo que es la llenura del Espíritu. Para que cuando nos preguntemos, ¿Jesús hizo eso porque era Dios? No, lo hizo siendo hombre. ¿Y cómo lo hizo entonces? Por la llenura del Espíritu en su vida. ¿Cómo así? Sí. Y es importante ver estas cosas en la Biblia, en el contexto en lo que estamos hablando. Ese es Isaías 11. Vean Isaías 61. Todavía estamos hablando del mismo libro. Antes de que termine de escribir el libro, Isaías, el Espíritu Santo por Isaías nos vuelve a recordar. Capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar, y todas estas cosas. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Este es Mesías hablando de cuando Él venga. Él va a tener esta característica muy especial. El Espíritu de Jehová en su llenura, en la plenitud de su llenura, va a reposar sobre la vida de este Jesús, el Mesías, el Cristo que habría de venir. Y por eso Él va a llevar las buenas nuevas a los afligidos y va a hacer estas cosas que nos acaba de decir. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué tipo de poder habrá en Él para que haga estas cosas? Para que vende a los que están quebrantados, para que dé libertad a los captivos, para que ¿qué tipo de poder va a haber en Él? Eso es lo que dice el Espíritu de Jehová, en su plenitud, en su llenura. ¿Cómo sabemos que está hablando de Jesús? Preguntémosle a Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Hay algo interesante que Él dijo acerca de esta profecía. Jesús dijo en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días y todas esas cosas. Vuelve de allá, vuelve de ser tentado, de haber derrotado al diablo por la palabra, con la palabra. Y se encuentra en la sinagoga, en Nazaret.
Verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Bam! Isaías lo predijo, Jesús lo cumplió. Y después que lee estas cosas dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él sabía. En otras palabras, lo que ahí les acaba de decir es: yo soy el Mesías, que lleno del Espíritu Santo he venido para hacer lo que Isaías dijo de mí. ¡Wow! Bueno, eso es Isaías, pero ¿qué tal el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento también habla de lo mismo. En el libro de los Hechos, particularmente el capítulo 10. Verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo Jesús, que este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! Isaías lo predijo, Jesús lo comprobó, Pedro lo predicó y todos lo presenciaron, a los que a él se está refiriendo ahí. ¿Qué? Que el Espíritu estaba en él y que por el Espíritu en él hizo todas estas cosas buenas, porque Dios lo ungió, lo llenó con su Espíritu. Y no solamente lo ungió, lo llenó con su Espíritu, pero Dios, Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, caminó cada camino, cada paso de su vida hasta que cumplió su ministerio. Nunca lo dejó, porque Dios, el Espíritu Santo, estaba con él. Entonces, cuando dices, bueno, Jesús hizo todo eso porque pues Él es Dios. No, lo hizo como era cuando siendo hombre. ¿Cómo lo hizo? Porque vivió una vida de amor hacia Dios y de obediencia a la voluntad de Dios en conformidad con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? Por el poder del Espíritu Santo. Y aquí viene la buena noticia para ustedes y para mí y para nosotros. La misma persona que le dio ese poder para esa obediencia a Cristo Jesús, ese poder para ese amor de Jesús hacia su Padre, esa obediencia para esa conformidad a la voluntad de Dios en la obediencia a la palabra de Dios, esa misma persona está hoy presente en su vida, si es que en verdad ha recibido a Jesús en su corazón de una manera sincera y real. Eso es lo que hizo a Jesús, vivir en esa relación íntima de amor a su Padre y en esa obediencia incondicional a la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. He aquí que vine para hacer tu voluntad, dice en Hebreos. Y todo en la unción del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Jesús vivió una vida de amor íntimo con su Padre, de amor puro, de amor ágape, de amor incondicional, una vida de relación íntima con su Padre, una relación amorosa con su Padre, en obediencia a la voluntad de su Padre.
Oh, Dios mío, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por amor a su Padre vino y enfrentó el oprobio. Porque no había nada más importante. La prioridad de su vida, la necesidad primordial de su vida era hacer la voluntad de su Padre. Lo que escuchaba al Padre decir, eso quería hacer. Lo que veía al Padre hacer, eso hacía. Porque no vino a buscar su gloria propia, sino la gloria del que lo envió. Y determinar esa obra que el Padre que lo envió lo había llamado. Interesante esto, hermanos. Me encanta la Biblia porque no solamente nos dice qué hacer, pero nos dice cómo hacerlo. Y me recuerda que Dios nunca nos llama a hacer algo para lo cual Él no nos ha preparado. En 1 de Juan capítulo 2, Jesús, tantas cosas que Él hizo por nosotros, y Jesús se vuelve en ese supremo ejemplo de obediencia, y por eso Juan dice esto de Él. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si decimos que permanecemos en Cristo, debemos caminar como él caminó. ¿Y cómo caminó él? En la unción del Espíritu, en la llenura del Espíritu, en el poder del Espíritu. Colosenses 2, verso 6 dice, de manera que si has recibido a Cristo Jesús, andemos también en Él. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo debemos andar? En el poder de su Espíritu. La Biblia nos dice que ahora no es que hacemos las cosas perfectas, pero algún día lo haremos, porque 1 de Juan 3 dice que algún día seremos como Él. Mientras estamos en ese proceso de la santificación. La santificación, como en tiempo pasado, es un hecho. La santificación, como en el tiempo futuro, es un hecho. Tiempo presente es un hecho. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Todavía batallamos? Por supuesto que sí. Pero no quiere decir que la obra del Espíritu terminó en nosotros. La semana pasada les leía de Ezequiel que el Señor hacía esta promesa y dijo, pondré mi espíritu en nosotros y los haré caminar en mis estatutos. El Espíritu Santo, que es un don, un regalo hacia nosotros, Juan capítulo 14, para que sea nuestro maestro, Juan capítulo 14, verso 26, para que nos enseñe la verdad, para que nos guíe a la verdad. El Espíritu que opera desde la base de la palabra de Dios, esa es la verdad. El Espíritu que también provee el poder, Hechos capítulo 1, verso 8, para que podamos caminar en el Espíritu. Pero Efesios 5, 18 nos dice, pero es una necesidad, es un mandamiento de ser constantemente lleno con su Espíritu. Y la palabra lleno quiere decir controlado por su Espíritu. ¿Era esto una evidencia en la vida de Cristo Jesús? Por supuesto que sí. ¿Creemos que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo sabemos? Esto es lo que dice la Biblia acerca de esta necesidad para el creyente y este deseo de la voluntad de Dios para nosotros. En Primera Tesalonicenses dice esto, y me encanta cómo lo pone Pablo aquí. Me encanta porque sigue hablando de este asunto de la santidad. Nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, orando sin cesar. Den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Absteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Wow! No solamente nos dice sed santos, sino también nos dice, y yo voy a hacer esto en tu vida.
¿Cómo? Por el Espíritu que vive en nosotros. ¿Y de dónde agarra el Espíritu? De la palabra de Dios. El Espíritu opera en base a la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esto? ¿Y por qué es necesario permanentemente, constantemente estar hablando de lo que significa andar en el Espíritu? Bueno, estadísticamente hablando, es muy común ver que en la iglesia se habla del Espíritu, se canta del Espíritu, pero se aprende poco del Espíritu. Hablamos del Padre, por supuesto, en gran cantidad. Hablamos de Jesús, por supuesto, en mayor cantidad, me imagino a veces que hasta lo que hablamos del Padre. Y hablamos del Espíritu en menor cantidad. Si de los tres, Padre, Hijo, Espíritu, yo creo que el Espíritu es de quien hablamos menos. Y tal vez es porque sabemos menos. Sabemos muy poco acerca de lo que es su naturaleza. ¿Es una persona? ¿Es una fuerza? Por supuesto que es una persona. ¿Cómo sabemos que es una persona? Porque siente, porque habla, porque se entristece. Y hay características propias de una persona. Entonces, si es una persona, ¿cómo es que no lo conocemos? Negligencia de nuestra parte. Se sorprendería usted cuántos cristianos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. Pregúntele a los mentados cristianos que ahora se llaman cristianos, los testigos de Jehová, y le van a decir inmediatamente que el Espíritu Santo no es una persona. Sin embargo, la Biblia dice, no entristezcas al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu, no mintáis al Espíritu, no resistáis al Espíritu, escucha al Espíritu. En el libro de Apocalipsis, al final, ya de todas las cosas, en los mensajes a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está tan activamente involucrado en la vida de la iglesia y muchas veces la iglesia ni siquiera se da cuenta. Entonces, ¿por qué es esencial este tema? ¿Por qué es importante regresar a este tema? Necesitamos saber quién es, necesitamos saber qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace y para quién lo hace. Y tenemos una exposición completa, una exposición clara, tal vez no completa, pero clara, concisa de lo que es el Espíritu Santo. Y nuestra vida va a cambiar para bien. Expuestos a la verdad de la palabra de Dios, solamente podemos hacer sentido lo que la palabra de Dios nos enseña cuando somos guiados, enseñados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, una vida dinámica, tal como la vida de Cristo Jesús, que hizo todas estas cosas que acabamos de leer, no en su divinidad, pero en su humanidad. ¿Cómo lo hizo? Por el poder del Espíritu Santo en él. ¿Por qué se vuelve entonces fundamental este tema? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Bueno, escuchen lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo y vean si no tiene prioridad entonces este tema y si no debería ser uno de los temas que nos preocupan más a menudo de lo que normalmente lo hacemos. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice ciertas cosas importantísimas, pero vean esto, le dice en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Ok? Ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. La exhortación sería la predicación. La enseñanza sería lo que estamos haciendo. Predicar y enseñar la palabra de Dios. Dos cosas distintas, con el mismo énfasis, con el mismo propósito, pero de manera distinta. Se exhorta al que está en pecado, se enseña al discípulo que está aprendiendo caminando. Las dos son intercambiables, pero aquí lo dice de la manera, lee para que exhortes y para que enseñes. Luego dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos que oraron por ti cuando te ungieron como pastor, Timoteo. No se te olviden estas cosas. Pero aquí viene el por qué. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechamiento es progreso, avances, crecimiento.
Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti. ¿Qué es? Él es un pastor. No descuides ese don. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que todos vean que has crecido, para que todos vean que estás avanzando. ¿Y qué es avanzar si no es exactamente caminar? Caminar es poner un pie delante del otro una vez. Lentamente, eso es caminar. Y si estás caminando en el Espíritu, no puedes permanecer en el mismo lugar si en verdad el Espíritu está en ti y si en verdad el Espíritu te guía, si en verdad el Espíritu te llena, si en verdad el Espíritu te controla. No te puedo ver igual a hoy que hace 2 años. Debo ver que has hecho un progreso, has avanzado, has crecido, eres diferente. Todavía tienes problemas, sí, pero no estás en el mismo lugar. Eso es una llamada de atención seria para nosotros, hermanos. Este progreso espiritual, este avance, este aprovechamiento espiritual debe ser manifiesto y visible a todos los que nos rodean. La gente, y les vuelvo a decir esto que les dije la semana pasada, la gente debe ver que estamos caminando en una nueva vida, Romanos 6, que vivimos una vida en decencia, Romanos 13, que vivimos una vida caminando digno de nuestro llamado, Efesios 4, que caminamos en unidad, Filipenses capítulo 3, que caminamos en humildad, Efesios 4, que caminamos en pureza, Romanos 13, que caminamos contentos con lo que tenemos, 1 de Corintios 7, que caminamos en fe y no por lo que vemos, 2 de Corintios 5, que caminamos en buenas obras, Efesios 2, que caminamos separados del mundo y del pecado que nos acecha, 2 de Tesalonicenses 3, que caminamos en amor, Efesios 5, que caminamos en luz, Efesios 5 otra vez, que caminamos en sabiduría, Efesios 5, 1 de Juan 3, que caminamos en la verdad. En pocas palabras, que caminamos como Jesús caminó, que andamos como Jesús anduvo, que somos nacidos del Espíritu, Juan capítulo 3, y por lo tal caminamos en el Espíritu, Romanos 6 y Romanos 8. Pero si queremos caminar en el Espíritu, entonces necesitamos ser llenos del Espíritu. Muchas veces queremos caminar y ya se acabó. Ya no está en la de échale, ya totalmente se acabó. Si queremos caminar en el Espíritu, tenemos que ser llenos constantemente con el Espíritu. Porque si somos llenos con el Espíritu constantemente, y como es un mandamiento, entonces seremos controlados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo está presente en cada creyente que por fe ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Si es que lo hizo sinceramente. ¿Cómo es que todo esto es posible? Por el poder del Espíritu en nosotros, el poder del Espíritu y el patrón que nos enseña la palabra de Dios. Solo podemos caminar en el Espíritu si conocemos la voluntad de Dios como se revela en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos va a mover en una dirección de la cual somos ignorantes. Entonces, ser saturados con la palabra de Dios habilita, le permite al Espíritu Santo llenarnos de ese poder para poder caminar en esa verdad de la palabra de Dios. Aprendemos la palabra, amamos la palabra, cedemos a la verdad y caminamos en la verdad todos los días. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Eso es lo que Jesús hizo. Por lo tal, Él es nuestro modelo de amor y obediencia hacia su Padre. Y si permanecemos en Él, hermanos, debemos andar como Él anduvo. Porque después de todo, la esencia de la santificación es el amor hacia Dios, obediencia a su voluntad, como se nos revela en su bendita y santa palabra, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se mira la vida llena del Espíritu? Veamos a Jesús. ¿Cómo se vive la vida llena del Espíritu? Caminando con Jesús. Guiados por su Espíritu, caminaremos con Jesús. Y seremos cada día más y más como Jesús. Y un día
tal como Enoc caminó con Dios y un día ya no estuvo más porque Dios se lo llevó un día. En nuestro caminar con Jesús, de esas largas caminatas con nuestro Señor y nuestro Salvador, la gente se va a preguntar, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó con fulanita? Oh, ya no está más, porque caminó con el Señor. Y el Señor lo llevó a estar con Él, porque se deleita caminar con Él y Él con su Señor. Bendito Dios, te amamos, te damos la honra y la gloria por todo lo que eres y lo que haces, Señor. Continúa enseñando a tu pueblo para que continuemos creciendo en tu gracia y caminando con Jesús. Mientras andamos en el Espíritu, llénanos por un deseo, por su presencia, por su poder, un deseo por tu palabra, para que la gente que nos ve digan, se ve que han estado con Jesús. No solamente hemos estado, caminamos con Jesús. Y eso nos hace lo que somos. Bendito seas, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.